Bienvenidos al curso Diseño de Recursos Digitales Interactivos con H5P en Moodle. Me presento, soy Verónica Leiva, profe en informática, y les quería comentar que desde el Centro Universitario Virtual estamos llevando a cabo un programa de capacitación exclusivamente para docentes y estudiantes de la facultad, de nuestra facultad. Este programa es semestral, contiene jornadas y cursos que hemos ido planificando según las necesidades de los usuarios. ¿Sí? A fines de marzo hemos comenzado este ciclo de capacitaciones con una jornada que ya le hemos dado, que es para docentes, y otra jornada para estudiantes. Hoy estamos lanzando este curso para que conozcan las posibilidades de Moodle como soporte para la tarea docente. Estos recursos en H5P son importantes. ¿Por qué? Porque va a tener en cuenta cómo se presenta el contenido en las aulas. Nosotros tenemos que tener en cuenta esa parte también. Y este curso se ha iniciado como un aporte de los estudiantes avanzados del PI en un trabajo conjunto con nosotros, con el CUP, en el 2021. Y hemos decidido mantenerlo y modificarlo en respuesta a una encuesta que hemos realizado a principio de año a ustedes, a los docentes de nuestra facultad. En este curso que preparamos, queremos mostrarles cómo pueden aprovechar esta herramienta interactiva y así podemos ofrecer a los estudiantes otras experiencias de aprendizaje activas. Nuestro objetivo es que ustedes puedan crear recursos digitales interactivos en H5P en Moodle, en la plataforma, y que les faciliten las prácticas a ustedes, las prácticas de enseñanza en sus aulas virtuales. Las profesoras Gina Cavalotti y María Laura Suárez, con la colaboración de Daía Cejas, van a desarrollar este primer encuentro donde irán presentando los contenidos, los conceptos básicos a tener en cuenta. Luego se va a mostrar cómo se accede a este tipo de recursos directamente desde la plataforma. Se ha preparado también un aula virtual donde va a estar toda la información para que ustedes puedan después recuperarla. ¿Bien? Las actividades también se van a dar por medio de la plataforma de esa aula y ustedes van a tener un sector, un aula de práctica para que puedan llevar a cabo esas actividades. Vamos a tener otro encuentro el miércoles 13 de abril. Va a ser el segundo encuentro de este curso y ahí se va a explicar cuál va a ser el trabajo final, así puedan acceder ustedes a la certificación. Les agradezco el interés y los dejo en compañía de las profesoras. Bueno, profe, bienvenido al curso Diseño de Recursos Digitales Interactivos con H5P en Moodle. Los objetivos que vamos a ver en este curso, como objetivo general, tenemos conocer el manejo de la herramienta H5P para la creación de recursos digitales interactivos que faciliten las prácticas de enseñanza en Moodle. Como objetivos específicos vamos a ver tres: conocer las ventajas que otorga H5P para la creación de recursos digitales interactivos, identificar los distintos tipos de contenidos interactivos disponibles para su utilización en las aulas virtuales, incorporar recursos digitales interactivos en aulas virtuales para promover la participación de sus estudiantes. Tenemos como contenidos de este curso tres ejes. En el primer eje temático tenemos los recursos digitales interactivos, los cuales vamos a ver la definición y sus características. El eje temático 2, H5P, vamos a ver sus definiciones, ventajas y desventajas y los tipos de contenido. Presentación de actividades, uso didácticos. En el eje temático 3, vamos a entrar a lo que son los recursos destacados en H5P, que son las actividades que vamos a trabajar, son 5. En este primer encuentro vamos a trabajar con el eje temático 1, eje temático 2, y vamos a entrar un poco en lo que es el eje temático 3 con uno de sus actividades. Bien. Iniciamos el eje temático 1, que es el recurso digital interactivo. Pero antes de entrar a esta definición, tenemos que saber bien qué es un recurso digital. Un recurso digital puede ser cualquier elemento
que esté en formato digital y se pueda visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico y consultado de manera directa o por acceso a la red. Entonces, los recursos digitales pueden ser los videos, podcasts de audio, PDFs, presentaciones, simulaciones, pueden ser juegos, las redes sociales, entre otros, ¿sí? Entonces, todos estos recursos digitales son de gran utilidad para el aprendizaje. Pero para que sean, digamos, son de gran utilidad para el aprendizaje, vamos a entrar a la definición de recursos educativos digitales por el autor García, que nosotros hemos decidido tomarnos. Este autor nos dice que los materiales digitales se denominan recursos educativos digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendizaje. Están hechos para informar sobre un tema, ayudar a la adquisición de un conocimiento, reforzar un aprendizaje, remediar una situación desfavorable, favorecer el desarrollo de una determinada competencia y evaluar conocimiento. Es decir, entonces, que los recursos educativos digitales son cuando tenemos una intencionalidad educativa, cuando utilizamos un recurso digital con una intencionalidad educativa. Estos recursos facilitan el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Bien, ya sabiendo que es un recurso digital, un recurso educativo digital, vamos a incursionar en lo que son los recursos interactivos digitales, ¿sí? Los recursos interactivos fortalecen los procesos de aprendizaje a través de la comunicación sincrónica o asincrónica entre los participantes del proceso educativo. El objetivo de estos recursos es desarrollar aprendizaje crítico y aplicable a experiencias reales. Los recursos interactivos digitales, ¿sí? Es decir, los recursos educativos digitales son recursos interactivos y son recursos dinámicos, ya que van a presentar diferentes elementos multimediales, como por ejemplo las imágenes, los sonidos, los videos. Entonces tenemos que los recursos educativos digitales son recursos interactivos. Ahora, ¿todos los recursos digitales son interactivos? La respuesta es no. La interactividad es una característica que permite a un sistema ofrecer una retroalimentación inmediata ante la acción del usuario. Una característica fundamental de los recursos educativos digitales e interactivos, de los recursos digitales es la interactividad. Entonces vamos a incursionar en las características de los recursos educativos digitales. Como primera característica fundamental tenemos la interactividad, ¿sí? Esta interactividad nos va a asegurar a nosotros una motivación intrínseca. Es una motivación intrínseca que contempla la toma de decisiones, realizar acciones, recibir un feedback más inmediato del docente al estudiante, ¿sí? Y también la interactividad tiene una dimensión social. Esta dimensión social facilita que el alumno participe en procesos de comunicación y relación social. Por eso decía que la interactividad es la relación que tiene y que recibe una retroalimentación inmediata. Como segunda característica tenemos la flexibilidad. La flexibilidad se refiere a la posibilidad de utilizarlo en múltiples situaciones de aprendizaje, ya que sea flexible, que lo podamos usar constantemente. La modularidad, ¿sí? La modularidad del diseño de nuestros recursos nos permite la separación de sus objetos y su reutilización en distintos itinerarios de aprendizaje. Es decir, que si nuestro recurso
cumple esa característica de modularidad, nosotros podemos utilizar sus objetos, ¿sí? Esto garantiza un acceso directo a un elemento concreto. Es decir, yo tengo mi recurso digital, yo necesito cierto contenido, voy directamente a ese contenido porque mi recurso digital está dividido modularmente. Otra característica es la interoperatividad, ¿sí? Lo que hace esta característica, lo que tiene es que facilita repositorios colectivos para intercambiar información, sea contenido educativo. Tienen repositorios donde yo tengo contenidos educativos y después los puedo reutilizar. Tengo como característica la multimedia, que son los recursos que debemos aprovechar, son las presentaciones multimedia. Todo esto son para superar los formatos analógicos. Eh, Luego tenemos la accesibilidad como otra característica, ¿sí? Que el recurso digital sea accesible. En tres sentidos, que sea accesible de una manera genérica, que sea accesible, es decir, que cualquier persona puede acceder a este recurso digital, que sea accesible de una manera funcional, es decir, que el estudiante pueda acceder en cierto tema, digamos, de su interés, y que sea accesible de una manera tecnológica, es decir, que nuestro recurso digital no necesite de algún software en particular para que no tenga una limitación, sino que sea accesible. Otra de las características es la adaptabilidad. Dentro de la adaptabilidad yo puedo hablar de la reusabilidad, ¿sí? Nuestro recurso sea adaptable, que lo pueda reutilizar en otras situaciones necesarias. Que el docente pueda reutilizar, como copiar el modelo. Y por último, es la portabilidad, que permite incrementar considerablemente su difusión. Es decir, que al ser portable, el recurso digital pueda ser útil en distintos lugares, que no sea limitado. Estas son las características que cumplen, que tienen un recurso digital educativo. Estos recursos educativos también tienen como ventaja el potencial motivador, que sean capacidades de acercamiento a los estudiantes, la facilidad de aprendizaje y la posibilidad de libre acceso, ¿sí? Es potencial por los formatos. Son más animados, los videos, los materiales son audiovisuales. Estas son las ventajas que tenemos en los recursos educativos digitales. Aquí hemos visto unos conceptos básicos de recursos educativos digitales, los recursos interactivos y sus características, para poder hacer ingreso al segundo eje temático, que es nuestro tema, que son los recursos interactivos en H5P. ¿Sí? Vamos a ver. Este H5P, el portal de los recursos abiertos de H5P, nos ofrece una variedad de herramientas didácticas que pueden ser embebidas en distintas plataformas. Puede ser embebida en la plataforma Moodle, en lo que nosotros vamos a trabajar ahora, como en WordPress, etcétera, en distintas plataformas, ¿sí? Al ser embebida en diferentes plataformas, constituyen un aporte amplio y versátil, que son adaptables a diferentes situaciones pedagógicas. Entonces, el H5P es una herramienta que permite la creación de contenidos interactivos para nuestra aula virtual, de forma intuitiva, rápida, es reutilizable, es colaborativa, ¿sí? Y esta herramienta nos facilita crear, compartir y reutilizar contenidos interactivos. Como verán aquí en la definición,
este recurso interactivo está cumpliendo las características de nuestro recurso educativo digital que habíamos mencionado. Bien, las ventajas del H5P es que es gratuito, ¿sí? Tiene una licencia MIT, es de código abierto y está basado en la web, por lo que solo se necesita un navegador para acceder. O sea, necesitamos internet también para trabajar con H5. Tenemos como ventajas que es compatible con dispositivos móviles, es decir, nosotros creamos nuestro recurso H5P en el aula, el alumno así como lo puede visualizar en una computadora, lo puede visualizar en su celular, ¿sí? Sin perder ningún tipo de contenido ni su imagen. Tiene facilidad de uso, se puede crear, compartir y utilizar contenidos. Es la integración con los LMS, entre esos los Moodle, en lo que nosotros vamos a trabajar. Y tiene una amplia variedad de contenidos para crear. Nosotros vamos a trabajar con 5 contenidos en este curso. Tiene 35 contenidos. Nosotros de todos esos 35 vamos a ver 5 que son los más importantes, los que podemos implementarla en Moodle, en nuestra aula. Tenemos como desventaja, o bien como una observación, una nota, es que debido a la forma en cómo se comporta H5P en Moodle, la mayoría de los tipos de contenido les permiten intento ilimitado a los estudiantes, por lo que no se debería usar para exámenes sumativos, ¿sí? O sea, esta herramienta no nos permite poner limitaciones. Entonces, no es una herramienta para una evaluación, ¿sí? Pero para exámenes sumativos. La creación de contenidos en módulo. A partir de la versión 3.9, Moodle nos posibilita agregar un contenido H5P al aula virtual como cualquier otra actividad a la plataforma, ¿sí? Ya con mi compañera van a ver cómo vamos a crear esta actividad. En cambio, en las versiones anteriores era necesario descargar e instalar un plugin. Esto permite incluir actividades que pueden ser calificadas dentro del aula y quedar registradas en un libro de calificación. Es decir, que nosotros lo podemos agregar como una actividad, como como otras actividades, como tareas, como cuestionarios. Podemos a H5P agregarlo también una actividad y si configuramos esta actividad con una calificación, nos aparece en el libro de calificaciones. Algunos contenidos de H5P, tenemos las presentaciones, los videos interactivos, la línea de tiempo, la grabación de audio, arrastrar y soltar palabras o imágenes, rellenar huecos, marcar palabras, selección múltiple, verdadero o falso, llegó de la memoria. Nosotros, como les decía, H5P tiene 35 contenidos, ¿sí? De trabajo y nosotros vamos a trabajar solamente 5. Ahora con mi compañera van a ver cómo van a crear y editar contenido en H5P en el banco de contenidos, cómo van a añadir una actividad H5P a un curso y cómo se incrusta H5P dentro de otras actividades. Bueno, como dice Gina, conmigo van a ver la práctica en un aula. Vamos a comenzar con lo que es el banco de contenido. Perdón, voy a compartir. Yo estoy dentro de un aula que uso de práctica y como decía Gina, existen formas de crear y añadir el contenido H5P. Lo que yo quiero que vean primero es la importancia del banco de contenidos. El banco de contenidos se encontrar a la izquierda en el menú de navegación del sitio. Este banco es el área de Moodle que sirve para guardar todo el contenido H5P.
por ahora, dice Moodle, porque parece que tiene novedades con esto, con el banco de contenido. Así que por ahora se guarda todo lo que se refiere a H5P. O sea, dentro del banco de contenido, al acceder, haciendo clic aquí en la sección, yo puedo ver que dentro de él ya tengo contenidos. Los contenidos que yo veo en este banco son los contenidos de esta aula donde yo estoy parada, o sea, de mi aula de práctica 2022. Y tengo diferentes contenidos. Como ven, tengo un acordeón y tengo una actividad de arrastrar palabras. Y si miran el autor, en algunos estoy yo y en otros la otra profesora. ¿Qué podemos ver aquí? Vamos a observar las partes del banco de contenido. Si yo tengo un listado enorme de contenidos, yo puedo buscar estos contenidos en la casilla del buscador. Entonces yo puedo poner, por ejemplo, acordeón y me busca el contenido dentro de mi listado, porque puede ser que tenga muchos contenidos. Luego tengo el botón de agregar contenido al banco de contenido. Este botón agregar lo que me permite es la creación del contenido interactivo. Al hacer clic en el botón se me despliega todo el listado de los 35 contenidos que ofrece H5P. Como ustedes pueden ver, están en inglés, pero yo haciendo clic con mi botón derecho los traduzco al español y ahí los puedo ver bien y no estar adivinando de qué trata cada uno, porque la palabra misma del nombre lo identifica a cada contenido. Vamos a dejar esto de agregar por un ratito y vamos a ver qué es lo que me quiere decir el botón subir. Yo puedo subir diferentes, o sea, yo tengo dos formas de subir contenido a este banco de contenido. Yo lo puedo hacer desde mi computadora, o sea, buscando en la carpeta de documentos de mi computadora, porque puede ser que yo haya creado contenido y lo tenga guardado en mi computadora. Entonces yo voy a ir, esa es una forma, voy a seleccionar un archivo y voy a buscar este archivo en mi disco. Voy a ir aquí en el selector de archivos a elegir archivo, voy a seleccionar el archivo y dentro de una carpeta que tengo yo, como pueden ver, tengo dos tipos de contenido de tipo H5P que yo puedo subir a esta aula porque los necesito para hacer una actividad o presentar un recurso a los alumnos. Entonces, una vez que selecciono, lo subo al archivo. Esta es una forma de traer archivos al banco de contenido. ¿Qué otra forma puedo traer? O sea, viendo el selector de archivos, nosotros tenemos varias opciones. Tenemos los archivos locales de la plataforma, los archivos recientes que yo haya subido, puede ser que yo haya subido otra aula hace poco tiempo, entonces en archivos recientes voy a tener también los últimos contenidos H5P que subí. Una vez que lo tengo, lo que voy a hacer es guardar cambios. Siempre me presenta una visualización de lo que es el contenido H5P y me da la oportunidad de editarlo aquí mismo. Cada vez que yo acceda a un recurso voy a tener esa posibilidad, además de poder renombrarlo, reemplazarlo, descargarlo a mi disco y también de borrarlo. Como yo no voy a hacer ninguna de esas acciones por ahora, voy a volver al banco de contenidos. Y ahí quiero que lo vean al contenido agregado. Esa era una de las formas, desde mi disco. Ahora vamos a ver desde el banco de contenido mismo, o sea, desde la plataforma. Voy a acceder a otras aulas donde yo también he creado contenido H5P y necesito traer un contenido para usarlo aquí, en esta aula con mis alumnos de esta aula. Entonces voy a ir a la opción Banco de contenido en el selector. Y dentro de esta opción yo puedo ver que estoy parada ahora en esta barrita de navegación dentro de esta aula de práctica. Pero yo quiero dirigirme hacia otra aula para traer contenido. Entonces yo sabiendo en qué categoría se encuentra el aula donde quiero buscar, me voy a dirigir a ella.
Por ejemplo, el aula donde yo quiero buscar está en la categoría de capacitación. Todas estas aulas que aparecen son las aulas donde yo me encuentro matriculada como docente o como estudiante. Yo tengo un aula en particular donde ya he creado contenido, que es justamente el aula del curso, de este curso, y donde, como pueden ver, hay muchísimo contenido. Yo voy a elegir uno de ellos para que veamos cómo lo podemos subir. Vamos a elegir este, y una vez que lo seleccionamos al archivo, lo guardamos para subirlo a este banco de contenido. Siempre Moodle me presenta una vista previa del contenido. Una vez que lo veo, yo también tengo las posibilidades de renombrarlo, reemplazarlo, descargarlo y borrarlo, porque este contenido ya pasa a ser de mi autoría. Entonces vuelvo al banco de contenido y ahí voy viendo cómo se va agregando el contenido. Si ustedes ven todos lo que yo he agregado de otras aulas, lo que he subido, ha pasado, como he dicho, a ser de mi autoría, aunque algunos de estos, como por ejemplo el último, no lo era. Era traído de otra aula donde yo estaba compartiendo mi rol de docente con otros y era de otro docente. Entonces, al traerlo, pasa a ser de mi autoría y yo puedo editarlo. Ahí está la característica de la reutilización. Pero lo que no puedo hacer es ir a aulas donde yo no estoy matriculada y extraer contenido de otro profesor. O sea, solamente tengo acceso a las aulas donde yo estoy con el rol de profesor. ¿Cuál es la diferencia de mi contenido con el de la profesora Daía Fabiana Cejas? Cuando yo ingreso a su contenido, que está en esta aula y ella lo ha creado, yo no tengo la posibilidad de editarlo. ¿Lo ven? Yo puedo hacer una vista previa, pero no tengo la posibilidad de la edición y cuando voy aquí a la ruedita de engranaje solo me permite descargarlo al contenido. Esa es la diferencia de lo mío con lo de otros autores. Vamos a ver la creación. Una vez que yo tengo ya sabiendo lo que es un contenido de H5P, dónde lo puedo ubicar, entonces siempre voy a trabajar con este contenido, con este banco de contenidos para acceder a todos los contenidos. O sea, mi recomendación es, cuando quiero crear contenidos, me dirijo directamente aquí. Lo creo, aunque esté parada en esta aula o en otra, lo creo el contenido y luego voy a acceder a la agregación de la actividad de H5P. Pero vamos a ver también que desde agregar una actividad puedo también crear el contenido. Y ahí van a ver cómo es, digamos, el acceso a este banco. Entonces yo directamente voy a ir a crear el acordeón, que es lo que nos compete en este curso, que es uno de los recursos más sencillos de configurar. Entonces, al ir a agregar, voy a elegir el acordeón. Inmediatamente me abre el editor de este tipo de contenidos, que para todos no es el mismo, pero sí contempla algunos de los puntos en común. Por ejemplo, yo aquí al abrir el editor, yo tengo, me ofrece Moodle un tutorial y un ejemplo de este contenido. El tutorial y el ejemplo son, cuando hago clic, enlaces directos a la página de H5P. La página de H5P está en inglés, inmediatamente mi computadora me traduce la página. O sea, yo aquí tengo un acceso directo a un tutorial de cómo hacer el acordeón y también a un ejemplo de cómo se ve este contenido. Si yo quiero aplicarlo para ver si voy a aplicarlo o no y cómo va a ser su vista. Bueno, esto es lo que me ofrece Moodle desde H5P para todos los contenidos. Como nosotros vamos a explicar nada más que 5 aquí, los 5 que pensamos que pueden ser de utilidad para ustedes, ustedes también pueden después explorar los demás contenidos y a partir de la ayuda del tutorial y el ejemplo van a poder configurarlos viendo los puntos que tienen en común aquí con nosotros. Lo primero que me pide este acordeón digamos que es un elemento que tiene paneles desplegables y funciona como un tipo de, les puedo decir,
de resumen de diferentes características o diferentes temas de una unidad, por ejemplo. Y bueno, el acordeón lo puedo usar yo para desarrollar un tema, pero que no sea demasiado extenso. El título que me solicita aquí, para el acordeón, es el título que se va a ver en el banco de contenidos y es el título que va a aparecer en el banco de contenidos y lo va a identificar este recurso según el tema que desarrolle dentro del acordeón. Por ejemplo, yo voy a hacer un acordeón de preguntas frecuentes de Moodle. Ya van a ver cómo va a aparecer mi contenido en el banco. Luego de poner el título me pide que desarrolle los paneles. En este caso todavía hay un solo panel. El panel, digamos, cada panel es, vamos a ver aquí en el ejemplo, uno de estos subtítulos que aparecen aquí en negrita. Ese sería el nombre del panel. Y cuando yo hago clic se despliega un pequeño desarrollo sobre este tema y esto sería el texto que me pide en la configuración. A ver, volvamos. Entonces, me pide, por ejemplo, un título. Yo al desarrollar preguntas frecuentes sobre Moodle, entonces pienso y he decidido que el primer panel que va a existir en mi acordeón va a tratarse sobre qué es Moodle. Y esto voy a responder aquí en el texto. Entonces, cuando el estudiante haga clic en el panel que es Moodle, se va a abrir este texto como el desarrollo que va a ampliar esa pregunta. Entonces, por ejemplo, puedo poner yo, no voy a escribir todo, Moodle es una plataforma educativa y etcétera. Ahora, no ve que esto es bien sencillo, tiene solamente lo que es paneles y títulos y voy a agregar otra entidad. A este botón de agregar entidad lo van a encontrar casi en la mayoría de los contenidos. Una entidad es otra sección que se repite en el mismo contenido. En este caso va a ser otro panel. Al agregar a entidad me aparece otra vez, me pide el título y el texto de esa otra entidad. Por ejemplo, voy a agregar qué son los roles en la plataforma y cuántos existen. Voy a ir al desarrollo del texto, los roles son y existen 3 roles principales, por ejemplo, bueno, y así voy a seguir desarrollando el texto. También me permite el editor de textos, me permite copiar con los botones Control C, perdón, y Control V. O sea, yo puedo traer y llevar utilizando solamente estos botones y también me permite editar el texto, como pueden ver aquí en el editor, la mayoría lo tiene, y cambiarle la forma del texto a negrita, las letras, el color, la alineación, puedo agregar viñetas, numeración y también puedo agregar enlaces a los textos que quiera ampliar llevando a mi estudiante a ir a otra página web, por ejemplo. Entonces, una vez que tengo esto, ya tengo 2 paneles agregados y voy a agregar, por ejemplo, otro más. Que va a hablar, por ejemplo, de la matriculación. Matriculación y alta es lo mismo, por ejemplo, es otra de las preguntas. Y en texto voy a desarrollar la respuesta. Por el momento yo decido dejar estos 3 paneles que son suficientes para mí y eso va a ser todo el contenido de mi acordeón. Como ven aquí, arriba de cada acordeón, una vez que yo pongo el título del nombre, este se renombra aquí arriba y pasa de llamarse contenido a el nombre del título que le he puesto.
Aquí a la derecha tengo una crucecita que sirve para quitar el elemento si es que lo quiero eliminar. Y las flechitas me sirven para mover este panel porque puedo decidir que vaya en otro lugar. O sea, por ejemplo, lo puedo mover a arriba de lo que eran los roles. Y entonces se mueve y puedo cambiar el orden según lo necesite. Una vez que tengo el acordeón creado, que este era uno de los contenidos, y ya no necesito hacer más entidades, o sea, más paneles, voy a guardar. Y inmediatamente me muestra una vista previa de este contenido que he creado. Yo puedo ver que aquí con una vista previa veo cómo funciona, que al hacer clic se abre el texto, ahí puedo ver, corregir, y desde aquí puedo entrar a editarlo si es que necesito cambiar algo que he escrito mal. Bueno, volviendo al banco de contenidos, entonces ahora ya lo voy a ver. Al contenido creado, ahí les decía que el título es el nombre que lo identifica aquí dentro del banco y está aquí, preguntas frecuentes sobre Moodle. Entonces, en el banco de contenidos, ¿qué puedo hacer? Yo de aquí voy a crear el contenido, lo puedo reutilizar el contenido que exista aquí en el banco de contenidos, que puede ser traído desde mi PC o desde la plataforma, desde otras aulas de la plataforma, siempre y cuando yo esté en esa aula matriculada. Y también puedo crear un nuevo contenido. Todo eso puedo hacer desde el banco de contenidos. Ahora vamos a ver dos cosas importantes que había nombrado Gina, que era añadir una actividad de H5P, y ahí va a responder la pregunta de la profesora, y incrustar H5P dentro de otra actividad, que son las dos posibilidades que nos brinda H5P. Vamos a volver al aula. Esta es un aula de práctica que usamos, y vamos a ir a activar la edición para poder agregar una nueva actividad H5P. En esta sección de actividades yo voy a ir a añadir una actividad de un recurso, y cuando voy a añadir una actividad vamos a filtrar por actividades y vamos a ver que existen en nuestra plataforma, particularmente en el CUP, van a ver que existen dos tipos de H5P, dos tipos de iconos, dos actividades H5P. Bueno, como nosotros venimos pasando de diferentes versiones y nos venimos actualizando año tras año, y como habían visto en las diapositivas, H5P antes de la versión 3.9 no venía incorporada con la plataforma. O sea, si nosotros queríamos obtenerlas para brindarle al docente como otro contenido más, como otra actividad, debíamos instalar un plugin. Y este es el plugin negrito, el logo negro que figura aquí como contenido H5P. Nosotros lo hemos dejado a este contenido porque había varios docentes que lo venían usando en las versiones anteriores y ellos no pueden acceder a su contenido si lo eliminamos o lo desactivamos como plugin. Y el azul es el icono que ya viene, o sea, es el H5P, digamos que ya viene incorporado en esta versión que tenemos ahora. Por eso es que tenemos dos. La diferencia es que este contenido, el negro, no trae tanto contenido, o sea, selecciona unos cuantos de los 35 y eso es lo que ofrece, digamos. Y es por eso que no lo puedo ver desde el banco de contenidos. En cambio, el H5P, este nuevo que ya viene incorporado como una actividad, lo puedo trabajar desde el banco de contenidos y bueno, la diferencia también está en lo que tiene que ver con las calificaciones. Entonces yo voy a ir a agregar el H5P, este azul, que es el con el que debemos trabajar porque es de esta versión que está instalada, y vamos a agregar una actividad. Yo voy a trabajar con ese contenido H5P que había creado, el de las preguntas sobre Moodle. Entonces voy a generar una actividad que tenga que estar referida con ese contenido H5P que he creado. Entonces, por ejemplo, repasemos, podría ser sobre
Moodle. Puede ser el nombre de mi actividad. Aquí en la descripción puedo agregar la consigna. Vamos a poner consigna por ahora. Y vamos a agregar el contenido H5P que he creado. ¿Por qué les decía que desde la actividad también vamos a acceder al banco? Bueno, una opción es, como yo les decía y recomendada, es crear todo el contenido H5P en el banco de contenidos. Pero puede pasar que yo quiero crearla haciendo clic directamente cuando agrego la actividad H5P. Al hacer esto, yo vengo aquí a agregar la actividad, pongo el nombre, le doy una descripción y en vez de traer el archivo que yo ya tengo preparado, ya sea de mi PC o sea desde el banco de contenidos, me da la posibilidad de usar el banco de contenidos para agregar un nuevo contenido. Entonces, ahí tengo las dos formas, ¿ven? Pero yo les decía el camino más corto, pero desde la actividad me da las opciones. O sea, yo puedo ingresar a mi banco de contenidos y puedo agregar otro contenido desde aquí. Y al hacer clic, por ejemplo, en el acordeón, me aparece toda la configuración del contenido y después, una vez guardado, recién se carga en la actividad. Y esto es lo mismo que había hecho antes. Y como pueden ver, se abre otra pestaña al costado de la actividad. O sea que una vez que yo creo esta, queda aquí y se guarda como una actividad para subirla. Lo que yo voy a hacer es, voy a ir a agregar, porque yo ya la tengo creada, y voy a ir a agregarla desde el banco de contenidos. Que es el banco de contenidos que se me presenta aquí es del aula donde yo estoy trabajando actualmente. Voy a elegir frecuente. Al seleccionar el archivo me da dos opciones aquí arriba. Una es hacer una copia de este archivo y la otra es enlazar el archivo, o sea, poner en esta actividad un enlace al archivo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos? Que cuando elijo enlazar el archivo y lo agrego en el aula, si existe algún error del archivo y yo lo necesito cambiar, al cambiar directamente en el banco de contenidos, al contenido de la presentación, se cambia automáticamente el que yo había enlazado dentro del aula. Si es que yo no hago eso de enlazar el archivo y deseo hacer solo una copia, si yo tengo un error y necesito cambiarlo al archivo, yo lo que voy a tener que hacer es cambiarlo en el banco de contenidos, porque ahí es donde está guardado, pero voy a tener que volver a subirlo aquí en la actividad. Como si fuera que estoy haciendo, o sea, como si fuera que estoy agregando otra actividad en el aula. O sea, va a ser los mismos pasos que ahora. No sé si se entiende. O sea, en este voy a tener que volver a agregar y al enlazar solo se cambia automáticamente mis cambios que yo ya he hecho en el recurso que está en el banco de contenidos. Entonces yo voy a hacer enlazar porque me parece más práctico que si hay un error y yo lo cambie, automáticamente ese cambio se ve reflejado en el aula. Voy a seleccionar, ahí como ven ya está el archivo cargado. En las opciones de H5P que me brindan, yo puedo permitir poner estas opciones para que el alumno pueda descargarlo, usar el código HTML para incrustar este contenido en otro lado y mostrar el botón de copyright. En este caso, yo no voy a seleccionar ninguna de estas opciones. Y otra cosa más importante es la calificación. La calificación se puede dar, o sea, puede no tener calificación, puedo calificarlo como mediante una escala o mediante puntuación como cualquiera de las otras actividades. Y en las opciones de intento que tengo, puedo hacer un seguimiento del intento y puedo elegir un método de calificación, ya sea una calificación alta, un promedio, de la calificación del último, del primer intento, o que no me muestre ninguna calificación, que no la calcule. Aquí van a ver un mensaje de advertencia,
en todos los contenidos, en todas las actividades H5P que creen, perdón, van a ver que les dice que H5P brinda datos de seguimiento de cada intento que se hace y que algunos no proporcionan estos datos de seguimiento. Entonces, y que esto, si yo lo configuro y ese contenido H5P no lo proporciona, esto no va a tener efecto, por más que yo lo esté configurando. Porque existen contenidos que, como en este caso, son para leer nomás, y en otros casos son para interactuar un poquito más, como responder preguntas. Por ejemplo, existe opción múltiple, verdadero o falso, donde necesita que el estudiante responda. Y es ahí donde yo puedo configurar un seguimiento de los intentos de mi estudiante y puedo decidir una calificación también. Pero eso se va a ver desactivado si en algunos contenidos no se permite, como por ejemplo en el acordeón. Bueno, los demás ajustes los vamos a dejar como predeterminados por ahora y vamos a guardar los cambios y regresar al curso. Y ahí vamos a ver que hemos agregado la actividad H5P utilizando un contenido que ya había creado en el banco de contenidos. Pero puede ser el caso, me repetía, que lo cree en este momento en que yo estoy agregando esta actividad. La otra forma era de agregar, pero incrustado en otra actividad o en otro recurso también puede ser. Por ejemplo, yo voy a añadir una actividad, un recurso, pero esta vez voy a elegir el recurso, el más común y más utilizado, etiqueta. En todas las actividades y recursos donde el editor Ato de Moodle tenga el botoncito de H5P, yo puedo insertar un contenido H5P de mi banco de contenido. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es, si quiero, puedo agregar un texto, obviamente, un texto explicativo y a continuación voy a ir a insertar con el botón un contenido H5P. Entonces, lo que tengo que hacer es mirar los repositorios, directamente me lleva al banco de contenidos del aula y voy a agregar, por ejemplo, otra vez este acordeón que había creado. Y también lo voy a enlazar, por si acaso tenga algún error y necesite cambiar. Lo selecciono, las opciones de H5P que me ponen aquí al configurar la actividad, la descarga, incrustar el botón y el copyright. Por ahora no las voy a seleccionar y voy a hacer insertar solamente el contenido. Y ahí pueden ver que está insertado. Aquí no lo puedo visualizar, pero lo voy a ir al aula y ahí lo voy a ver. Estos ajustes los dejo como predeterminados y voy a guardar los cambios y regresar al curso. Y ahí pueden ver la diferencia de cómo lo muestra una etiqueta y cómo lo muestra una actividad de tipo H5P. Aquí directamente la etiqueta hace una vista a lo que es el acordeón y para ingresar aquí a la actividad tengo que hacer clic y ahí recién lo voy a ver el contenido H5P creado. Vamos a ver ahora otro ejemplo más que, por ejemplo, lo podíamos agregar al mismo contenido en una actividad de tipo foro. ¿Por qué no? Que podría ser este u otro contenido. Pero vamos a trabajar con este para que veamos. Yo creo un foro, le pongo un nombre al foro. Y es solo para mostrarles que todas las actividades o recursos que tengan en el editor Ato, el botoncito de H5P como aquí, se me permite agregar, insertar este contenido. Yo puedo agregar una consigna del foro aquí. Inmediatamente agrego el contenido H5P que puede servir, por ejemplo, de lectura o alguna actividad y permitirme debatir después sobre algún tema que se trate. Yo voy a trabajar con este mismo, lo voy a enlazar también y lo voy a subir. Las opciones no voy a elegir ninguna y lo voy a insertar. Vamos a elegir un tipo, por ejemplo, de debate sencillo
y los demás ajustes los voy a dejar como predeterminados por el momento. Entonces ahí tengo una actividad de tipo H5P, una etiqueta con un contenido H5P y un foro que al ingresar me presenta la consigna y luego el contenido H5P con toda su funcionalidad completa, para que el estudiante pueda leer, por ejemplo, algún tipo de tema y luego debatir sobre esto.